Muy buenos días, Absay. Pablo Manino lo saluda para Radio Mitre Mendoza. ¿Qué tal? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo está? Bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias, por suerte. Bueno, ¿qué significa esta iniciativa, este plan que pone sobre la mesa Zaffaroni? Bueno, la iniciativa es explícita, no es novedosa tampoco, no es el primero que lo dice. Nosotros giramos en torno a distintas propuestas para la impunidad, porque de eso se trata, cómo se pasa por encima de la justicia. Bien. Por un lado se habla del lawfare, es una suerte de guerra judicial. Acá no hubo políticos que cometieron delitos de corrupción, sino presos políticos. Cuando en realidad los presos políticos son aquellas personas que se encuentran presas por haber cometido delitos de opinión contra las autoridades o contra el oficialismo, pero no por ser acusados por haber cometido delitos de corrupción. Así que ya allí el concepto se está ensanchando demasiado para conveniencia, ¿no? Seguro. Porque uno ve que, por ejemplo, el caso de Milagro Sala, que es el que ahora más se habla, ella ha sido juzgada por los 3 niveles penales de su provincia de Jujuy, a nivel de las instancias inferiores y del Superior Tribunal, y luego ya en 2 casos la Corte Suprema ha confirmado esas sentencias. Entonces ha tenido absolutamente todas las garantías para defenderse. Además, hemos visto el modo como operaba la señora Milagro Sala, realmente con procedimientos mafiosos, extorsivos, e inclusive se le acusa de haber estado detrás de la muerte de un militante radical. ¿Y cómo se explica? Pongamos las cosas en su lugar. ¿Cómo se explica, Sapsay, esto de que un ex ministro de la Corte... yo estaba hablando, usted empezó a hablar y no lo escuché, me puede repetir. Sí, lo que le preguntaba, Sapsay, es cómo se explica esto de que un ex ministro de la Corte del país y que integra hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantee este tipo entonces de perdón, si se quiere. Bueno, digamos, por un lado es la Corte Interamericana, o sea, todavía un organismo más importante que la Comisión. Esto corre por su cuenta, él sabrá por qué lo hace, habría que entrevistarlo a él y preguntarle por qué lo hace. Yo creo que lo hace en carácter de militante, pero violando claramente el estatuto de la Corte Interamericana, que es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la militancia política en los países de donde proceden cada uno de los miembros, o sea, eso queda claro. También la ha violado cuando él ha ejercido la profesión para la defensa de Cristina Kirchner y de otros funcionarios acusados, procesados y condenados como Vudú de haber cometido delitos contra la administración pública. Entonces, evidentemente es un hombre que no se atiene a las reglas, así que no me extraña si en su propia actuación no puede respetar el marco en el cual debería desempeñarse su función, ¿cómo va a respetar el marco jurídico general? Para él es simplemente una suerte, digamos, de indicación que se cumple si se quiere y si no, no se cumple, porque está ofreciendo una alternativa que es violar la Constitución. Le ofrece la formación, una suerte de comisión de notables, que me gustaría saber quiénes serían, que van a analizar todos los procesos y todas las condenas para ver cuándo hubo lawfare y cuándo no hubo lawfare. Usted imagínese que si todo, primero es una invasión sobre el Poder Judicial absolutamente bestial y contrario a la división de poderes y a la independencia de la justicia, pero de una manera grosera y grotesca, le diría. Claro. Ahora, pero que solo se pide cuando se trata de poderosos. Claro. Qué curioso, ¿no? Muy claro, sí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué dice Vitar? ¿Cómo está? Bien, todo bien. La consulta es, ¿hasta dónde va a llegar o cree que puede llegar el intento del Frente de Todos por desprestigiar a la Corte? Porque al final de la cuenta parece que todos los cañones apuntan a volverla dicta y si no se puede, bueno, crear otro tribunal o otro máximo tribunal que responda a los intereses políticos del Frente de Todos. Digo, ¿esto puede prosperar a partir del Congreso de la Nación o cuál es su mirada? A partir del Congreso lo veo difícil porque hasta ahora, si usted observa, todas las iniciativas vinculadas con la reforma de la justicia se han empantanado en diputados. Inclusive algunas con media sanción del Senado, como es la reforma del marco jurídico que regula el Procurador General de la Nación, quedó empantanada en el Senado y ni siquiera la elevaron a diputados. Con lo cual no hay duda que como es la primera minoría el oficialismo, pero necesita entre 12 y 14 diputados más, lo cual es mucho, no logra un de esos bloques donde generalmente pesca, tomando lenguaje de Parrilli, no logra pescar para esto. Yo creo que en esos bloques se ha hecho un trabajo muy bueno desde distintas organizaciones cívicas para que el mundo conociera
las caras de esas personas, tener los mails, para tenerlos alerta de que se los está mirando y que podrían no ser votados nunca más si votan ese tipo de iniciativas. De hecho, ha sido eficaz, porque ya ¿cuántos meses hacen? Como 7, 8 meses de la reforma de la justicia con media sanción y ni siquiera pasa a comisión. Entonces, menos lo veo para una amnistía, menos lo veo para ampliar miembros de la Corte Suprema, o número de miembros de la Corte Suprema. Claro. De todos modos, son todas iniciativas que están en el mismo marco. Por eso tratan de buscar mecanismos que no requieren de una sanción especial, o que ellos creen que no requieren. Por ejemplo, lo que hicieron la semana pasada, de que la sentencia, una sentencia firme con autoridad de cosas juzgadas de la Corte Suprema pueda ser revisada por un tribunal inferior, y pensar que eso lo puede hacer una simple comisión legislativa y no todo el Congreso, en realidad, para quien lo analiza, inclusive no sabiendo de derecho, se da cuenta que es una barbaridad, con lo cual eso tiene el destino de ser declarado inconstitucional. Yo creo que ellos lo saben, por eso lo hacen para presionar, pero continúan presionando para la amnistía o el indulto. ¿Y ahí qué rol qué rol juega el presidente? Eso quería consultarle. ¿Cuál es el rol del presidente y esta presión que se le ejerce, no? ¿O es parte del plan? El presidente dijo, el presidente es muy difícil saber porque cambia de opinión todo el tiempo, ¿no? Y dice negra, mañana blanco. Para mí el valor de la palabra del presidente no tiene ningún valor, y no solo para mí, con lo cual es muy difícil prever. Es cierto que le ha dicho que indulto no va a dictar. Dijo, con muy buen criterio, que es una rémora de la monarquía, que algunas constituciones democráticas han tomado, pero que los países democráticos ya no utilizan más el indulto, esta suerte de gracia del presidente, una persona condenada, que tiene que ser un condenado. Él dijo que en todo caso es el Congreso el que tiene que pensar en un perdón, una amnistía general, ¿no? O sea que pateó, si me permite el término un poco académico, pateó para el Congreso, ¿no? Tiró para otro lado. Ahora, doctor, eso está clarísimo. Sí, y ¿qué interpretación, o mejor dicho, qué significa para que lo entienda la gente, ¿no? Porque se habla mucho del lawfare, ¿no? Y esta interpretación tan particular que hace el kirchnerismo más duro. ¿Qué es en términos simples para que la gente lo entienda? ¿Y cuál es la interpretación que hace el kirchnerismo de esto? Mire, lawfare es un término que proviene de la primera posguerra mundial en Estados Unidos, donde muchos militares americanos altos oficiales iban a ser juzgados, y entonces aparece esta idea de que en realidad esto provenía de sectores socialistas y comunistas para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, que en realidad era una guerra ideológica, pero que no tenía nada que ver con la comisión de delitos por parte de militares que habían sido héroes. Esto es resumiendo el origen. Fíjense de dónde se toman, de algo que venía bien de la derecha militar americana, para darlo vuelta y supuestamente hacernos creer que ahora la guerra judicial se libra contra los grandes líderes populares americanos. Por eso Lula, por eso Correa, por eso Cristina, Dilma, etcétera, etcétera. No importa que ocurra en otros países donde también Kuczynski, donde también Toledo y otros presidentes de centro derecha han sido removidos, ahí estaría bien. Pero no está bien cuando los tocan ahí. Qué bárbaro. O sea, es todo un relato, no tiene ni pie ni cabeza. Además no es una categoría jurídica. Como no se pueden defender, ¿qué pasa? Ellos no es que no pueden acceder a los procesos. No solo acceden, sino que los procesos acceden con los mejores abogados penalistas. Y diría incluso los más inescrupulosos. Entonces ponen en juego todas las tretas habidas y por haber para alargar los procesos, para poner en bretes a los jueces, a los fiscales. Clarísimo. Y luego, como no tienen modo de defenderse, porque son pruebas irrefutables la mayoría de los casos. Todos hemos visto inclusive por televisión a la Rosadita. El camino de la ruta del dinero K es algo que cantidad de personas implicadas, sobre todo empresarios, lo han confesado. Entonces, ¿cómo se hace cómo queda un juez que no obstante eso considera que esos testimonios no son válidos? Además ellos trataron de decir la ley de arrepentido es inconstitucional, pero tuvieron un excelente fallo de la Cámara de Casación Penal, de los doctores Barroeta Beni y Petrone, en donde legitimaron, declararon inconstitucional la ley y todos los testimonios. Entonces, usted ve que desde que asumieron el gobierno, pusieron en marcha este plan de impunidad.
dominando los organismos de control, tratando de desprestigiar al Procurador General Provisorio, trasladar jueces, invalidar prueba, tratar de que la Corte intervenga antes de la instancia extraordinaria para detener procesos. Es decir, es innumerable el Tribunal Intermedio, el Consejo Asesor que ha dicho cualquier barbaridad, pero hasta ahora no ha conseguido nada. Está bien. Siguen absolutamente las causas listas y coleando, aunque lentas. Entonces, nuevamente tienen que inventar ese relato que es una guerra contra los líderes populares, es decir, en realidad contra el pueblo. Y también lo llevan al plano económico, ¿no? Y haciendo un paralelismo con lo que ocurrió con Franklin Roosevelt en la década del 30, ¿no? Presidente, claro, la Guerra Fría. De que sería... Guerra Fría no, perdón, el crack. Exacto, la gran crisis, claro, sí. La Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Lo llevan a ese plano diciendo que, bueno, este lawfare puede llegar a generar hasta que se declaren medidas inconstitucionales, que se declaren inconstitucionales ciertas medidas económicas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, desde ya. Es decir, va para todo lo que no les conviene, claro. Entonces hay un mote y que no se pueden defender por derecha, es decir, como todo ciudadano, si es acusado de un delito, va a la justicia y se defiende. Está bien. No inventa, además si lo hace lo sacan corriendo, lo meten preso precisamente por una actitud infamante. Seguro. Ellos lo hacen porque pueden, porque lejos de ser perseguidos, tienen todos los privilegios y abusan de ellos. Ahí está. Y utilizan los fueros como privilegios, que en realidad es algo para resguardarnos a todos y no para aguantaderos de delincuentes. Bien. Sabzai, le agradecemos muchísimo sus reflexiones para Radio Mitre Mendoza. Ha sido un gusto. Yo les aconsejo a sus escuchas, que sé que son muchos. Yo he creado ya hace unos meses un canal de YouTube, Daniel Alberto Sabzai en YouTube, es muy fácil de entrar. Buenísimo. Ya tenemos más de 37.000 suscriptores. Allí precisamente explico todos estos temas. Perfecto. Ahí lo seguiremos entonces. Así que pueden verlo con mucho mayor detalle, digamos. Y me encantaría tener este video porque yo subo entrevistas también. Perfecto, se lo vamos a enviar enseguida nomás. Ahora enseguida se lo vamos a hacer llegar. Con mucho gusto, encantado. Que tenga una muy buena jornada, Sabzai. Le agradecemos Muchas el contacto. Gracias, solamente para ustedes. Buenos días. Hasta luego.